Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a ir sobre el tejido cartilaginoso. Vamos a ir recordando otra vez lo que eran los cuatro tejidos básicos: epitelial, conectivo, muscular, nervioso. ¿Dónde estaba el tejido cartilaginoso? Era uno de los tejidos conectivos especiales, ¿sí? Una de las características que siempre tengo que tener en cuenta, ¿sí? Acuérdense cuáles son siempre los cuatro tejidos básicos. Muy bien, nosotros vamos a ir por el cartilaginoso, sí, que va a tener algunas características distintivas con los anteriores, ¿sí? Una característica fundamental es el tema de que es avascular, ¿sí? Hay dos tejidos avasculares, uno es el epitelial, el otro es el cartílago. Por eso quiero que eso lo recuerden muy bien. ¿Qué pasa? Este es un tejido conectivo especializado, ¿sí? Acá la célula se va a llamar condrocito, tiene una matriz muy especializada, va a ser producida y mantenida por los propios condrocitos. La matriz cartilaginosa es más bien sólida, firme, maleable, ¿sí? Lo cual le da cierta elasticidad, ¿sí? ¿Dónde lo voy a encontrar? En lugares donde yo necesite no solamente flexibilidad, sino dureza a la vez, ¿sí? Nosotros vamos a ir nombrando tres tipos de cartílagos, principalmente acá, que son el cartílago elástico, cartílago hialino y cartílago fibroso, ¿sí? Y siempre recuerden que, claro, si uno dijo que era vascular, él se nutre por el tejido conectivo subyacente, siempre chicos por difusión simple o imbibición, que es lo mismo. ¿Estamos? ¿Sí? Eso para que lo tengamos en cuenta por las dudas. Muy bien. ¿Cómo está compuesto? A ver, cuando uno tiene que ir a la composición de un tejido, más que nada en todo esto de los conectivos especiales, chicos, vuelvan otra vez al video de tejido conectivo, donde habíamos puesto la composición, si ustedes recuerdan, células por un lado, por otro lado lo que era la matriz extracelular con componentes orgánicos, inorgánicos, o si quieren, forme, amorfe, ¿sí? Cada uno de ellos. Claro, acá lo que vamos a hablar, las células, como especializado, hablo del condrocito, hablamos del condroblasto y de lo que son las células condrógenas, ¿sí? En algunos libros pueden encontrar lo que es el condroplasto o condroclasto, lo que pasa es que no todos lo hablan, ¿sí? A esa célula. Y después hablamos de lo que es la matriz extracelular, la cual es abundante, está formada por fibras, por sustancia fundamental, y lo mismo, ¿sí? Está hidratada, es sólida, firme, y acuérdense que tiene cierta elasticidad, que es una de las características, ¿sí? Acá tengo una estructura, ven, donde veo distintos grupos de condrocitos, cuando se agrupan se llaman grupos isogénicos, tengo todo lo que es la matriz, ¿sí? Fíjense, en esos grupitos isogénicos o alrededor de las células, la matriz territorial, ¿sí? Y por otro lado, después tengo, ¿sí? Matriz capsular, ¿sí? Donde está rodeando y alojando al condrocito. ¿Sí? Donde se alojan los condrocitos, se forma como una lagunita, esa laguna se llama laguna de Howship, y después, ¿sí? Entre esos grupos, ¿sí? Vamos a ver la matriz interterritorial, ¿sí? Como para ir dividiendo cómo está formada la estructura de un cartílago, ¿no? Muy bien. Dentro de las células del cartílago, a mí me interesan, por un lado, la célula propia, ¿sí? Que es el condrocito. El condrocito es una célula que también tiene la capacidad de hacer tanto hipertrofia como hiperplasia, ¿sí? Tiene un núcleo grande, esférico, de cromatina laxa, tiene citoplasma basófilo. Recuerden que él producía parte de la que era la matriz y podemos encontrar alguna que otra gotita de grasa. Acuérdense, crece por hipertrofia y por hiperplasia, secreta matriz. Por otro lado, tengo el condroblasto, blastoformación, ¿sí? Es basófilo, Almet presentaría rear Golgi, mitocondria con crestas transversales, el núcleo es de cromatina laxa, ¿sí? Quiere decir que Almet presentaría eucromatina, ¿sí? ¿Y dónde lo voy a encontrar al condroblasto? En el pericondrio. ¿Sí? Eso es bastante interesante para que lo recuerden. Él tiene la capacidad no solamente de sintetizar fibras colágenas, tipo 2, eso recuérdenlo, y los proteoglicanos, ¿sí? De la matriz. ¿Estamos?
Cuando él se diferencia condrocito. Y después están esas células madres, condrógenas, ¿sí? Que generalmente están en el periósteo, suelen ser fusiformes. Fíjense ahí en el dibujito, ¿sí? Son esas células alargaditas que ustedes están viendo ahí, que como toda célula madre, chicos, deriva de la célula mesenquimática indiferenciada, ¿sí? Y esta es la célula madre acá del cartílago, la cual el núcleo es de cromatina laxa, tiene que presentar abundantes ribosomas libres, núcleo basófilo, ¿sí? Las características generales de una célula madre. ¿Está claro? ¿Sí? Es totipotencial, tiene esa capacidad de diferenciarse en condroblasto, condrocito. Muy bien. Nos vamos a la sustancia fundamental. No varía mucho entre los diferentes tipos de cartílago, ¿sí? Eh, la constitución sería más o menos igual, ¿sí? Acá hay glucosaminoglicanos asociados a proteínas. Me interesa mucho el condroitin sulfato, el ácido hialurónico. También hay queratansulfato, dermatansulfato, pero bueno, el principal por ahí es el condroitin sulfato. ¿Qué pasa? La matriz territorial es la de mayor depósito de proteoglicano, que es la que rodeaba, ¿se acuerdan? Los grupitos isogénicos, y la interterritorial hay menor proporción, ¿sí? Y es lo que estaría ocupando esos espacios entre los grupos de condrocitos. ¿Estamos? Pero bueno, es parte de la matriz muy similar a lo que es el tejido conectivo, ¿sí? Muy bien. Cuando yo veo un cartílago, el cartílago, ¿sí? Lo más periférico de un cartílago sería el pericondrio, ¿sí? En ese pericondrio sería como una membranita, ¿no? Que está revistiendo el cartílago, a excepción de los cartílagos articulares, que es el cartílago fibroso, que es el único que no posee pericondrio. Me interesan muchísimo las dos capas que lo forman, ¿sí? Una capa interna celular formada por condroblastos y las células condrogénicas, y por ahí la otra capa que es la capa externa fibrosa, que tengo fibroblasto y fibras colágenas, pero hay que recordar que son fibras colágenas tipo 2, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes lo recuerden. ¿Qué pasa? Esos condrocitos, cuando se agrupan, ¿sí? Fíjense bien, se llaman grupos isogénicos. Fíjense la imagen, a la izquierda estoy viendo un grupo isogénico axial, ¿ven? Que generalmente son tres, ¿sí? Condrocitos, tres o cuatro condrocitos, que lo que hacen es estar en sentido como lineal. En cambio, cuando yo veo un grupo isogénico coronal, la imagen que tienen a la derecha, fíjense que estarían formando como una corona, círculo si quieren, que generalmente está formado alrededor de cuatro condrocitos, ¿sí? Los grupos isogénicos me están marcando mayor funcionalidad del cartílago, ¿sí? Por eso tienen que prestar atención cuando ven el tema de los cortes de los cartílagos. ¿Qué pasa? El cartílago tiende a crecer. ¿Sí? Entonces él, dentro de los crecimientos, lo hace de dos formas. Por un lado, lo hago de forma aposicional, ¿sí? En donde este cartílago empieza a crecer desde la capa interna del pericondrio, ¿sí? Ahí es donde ¿se acuerdan? Estaban las células condrógenas, el condroblasto. Lo que hacen estas células es empezar a sintetizar matriz, ¿sí? Una vez que empiezo a sintetizar matriz, empieza a rodear de ella, ¿sí? Y empieza después a llamarse condrocito, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a crecer, claro. ¿Cómo crece esto? Es como que crecería desde el pericondrio hacia adentro. Por eso uno dice que crece como de afuera hacia adentro. A diferencia, cuando nosotros crecemos de tipo intersticial, donde el condrocito que tenía esa capacidad de hacer hipertrofia, hiperplasia, lo que hace es por división mitótica, se empiezan a diferenciar, empieza a aumentar el número de condrocitos, empiezan a formar esos grupitos isogénicos, ¿sí? Y lo que hacen es empezar a secretar matriz, ¿sí? Lógicamente que esto disminuye con la edad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Es como que creciera desde el interior hacia el exterior. ¿Está claro? Pero bueno, el cartílago tiene los dos tipos de crecimiento que es importante. ¿Qué pasa? Claro, todo se puede dañar, ¿sí? Entonces, claro, yo digo, bueno, el cartílago tiene que tener la capacidad de repararse. Para esto, ¿sí? No importa daño, deterioro, ¿sí? ¿Cómo se repara un cartílago por tejido conectivo? ¿Sí? Claro, ustedes recuerden que
el tejido conectivo era vascular, el cartílago era avascular, ¿sí? Entonces, generalmente acá hay poco índice de replicación y se puede reparar hasta un cierto grado. ¿Estamos? Por eso no es siempre que se puede reparar se puede autorreparar, ¿no? Este tejido. ¿Estamos? Pero bueno, muchas veces se lleva tejido conectivo, se hace tipo una fibrosis, sí, y ese es el tipo de reparación que podemos encontrar en un cartílago. Ahora, lógicamente que con el envejecimiento, todo cartílago presenta cambios degenerativos. Acá empiezo a secretar menos matriz, empiezo a secretar menos proteoglicanos, empieza a perder agua y también lo que hace se puede calcificar. Piensen en un tejido hialino o en el fibroso, ¿sí? Lo que hago es, ese tejido se calcifica, ¿sí? Cuando se calcifica se compromete su nutrición y después ¿qué hago? Y lo estoy reemplazando por tejido óseo, ¿sí? Que es una característica del cartílago hialino y el cartílago fibroso. El que no se calcifica es el cartílago elástico porque pues, perdería sus características, ¿no? Esto de la elasticidad, material que pueda estirarse y volver a su punto de reposo. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a describir los tres tipos de cartílagos. Chicos, el cartílago que está ampliamente distribuido en nuestro cuerpo es el cartílago hialino. ¿Sí? Se ve como este aspecto vítreo, ¿sí? Es lo más común con que se lo compara. A ver, es el más abundante del cuerpo. En el feto, chicos, gran parte de casi todo el esqueleto fetal eh, es cartílago hialino. En el adulto lo puedo encontrar, generalmente un corte histológico que uno pone para ver esto es la tráquea, pero está en la laringe, en las costillas, nariz, bronquios, ¿sí? En las articulaciones, ¿sí? A ver, el cartílago de crecimiento es cartílago hialino, ¿sí? Y lógicamente que ese cartílago o esas placas cartilaginosas después están revestidas por tejido conectivo, generalmente denso, que es el que está rodeando el periósteo, ¿sí? Es un cartílago que se calcifica, que tiene pericondrio, y recuerden que lo puedo tener una tinción muy importante cuando uno quiere destacar el cartílago hialino, es el alcian blue, ¿sí? O azul alciano, ¿sí? Pero bueno, se puede tener con PAS, con azul de toluidina, chicos, hasta con hematoxilina y eosina se observa de color violeta, por ejemplo, ¿no? Muy bien. El otro tipo de cartílago es el cartílago elástico. En fresco se ve más amarillito. Este es flexible, da la famosa elasticidad, ¿sí? Y acá lo que voy a agregarle es que tiene fibras elásticas, ¿sí? Por eso voy a las mismas tinciones que hablamos en conectivo, con orceína, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sina resorcina, si quieren otro. ¿Qué pasa? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Que esto es muy importante. Primero, bueno, laringe, epiglotis, corniculado, cuneiforme, en el oído, en el pabellón auricular, lo que es el conducto auditivo externo, la trompa de Eustaquio, ¿sí? Ustedes recuerden, esa es la tuba auditiva que estudiaron en anatomía. Ah, ¿por qué? Y porque está para equilibrar presiones, no se puede osificar, volverse rígido, porque pierde la elasticidad, va a perder su función, no va a poder más equilibrar esas presiones. El cartílago elástico sí presenta pericondrio, pero no se calcifica con la edad. ¿Está claro? Eso es muy importante. Recuerden que si no perdería las características estas de elasticidad. Por eso no se calcifica. Y por otro lado, nosotros encontramos el cartílago fibroso. Ese cartílago fibroso es una combinación de tejido conectivo denso modelado y cartílago hialino. Los condrocitos están dispuestos con fibras, ¿sí? Solo, en hilera, en grupos, ¿sí? Eh, a ver, este es un cartílago que piensen que tiene que soportar mucha presión, ¿no? No presenta pericondrio, presenta muchas fibras colágenas tipo 1 y tipo 2, más allá de que las características de los cartílagos eran las fibras colágenas tipo 2, ¿no? ¿Y esto dónde lo voy a encontrar? Piensen en meniscos, piensen en los discos intervertebrales, sínfisis pubiana, ¿sí? Lo común es que uno diga siempre menisco, ¿sí? Menisco, piensen en los meniscos en la rodilla, soportan mucha presión, mandíbula, ¿sí? Eh,
Por eso son fibro, es lo que normalmente uno dice que son fibrocartílagos, ¿no? ¿Por qué? Y soportan fuerza, presión, compresión, ¿sí? Distensión. ¿Qué pasa? Claro, hay en las articulaciones, bueno, muchas veces esto lo que hace es con la edad, ¿sí? Se calcifica. Entonces, para ir recordando y dejar algo clarito. Eh, Tejido hialino presenta pericondrio, se calcifica. Cartílago elástico presenta pericondrio, no se calcifica. Cartílago fibroso no presenta pericondrio, pero se calcifica. ¿Sí? Eso lo tengo que tener en cuenta sí o sí. ¿Cuáles son las fibras colágenas típicas del cartílago? Fibras colágenas tipo 2 por el tropocolágeno tipo 2. ¿Está claro? Muy bien, y recuerden que el cartílago es uno de los tejidos, junto con el epitelial, que era vascular. ¿Sí? Muy bien, acá vamos a terminar con la clase de cartílago. ¿Sí? Les recomiendo que la vuelvan a ver, que vean primero siempre el de conectivo y nos estamos viendo en la próxima clase. Nos vemos, hasta luego.